miedo se considera una emoción primaria, porque no precisa de aprendizaje y se puede observar en los seres vivos desde el nacimiento, a través de sus reacciones de sobresalto ante determinados estímulos. No hay medicina para el miedo. Resulta curioso que la epilepsia lleve presente en la vida de las personas desde tiempos inmemoriales. Se dice que en la antigua Mesopotamia se hablaba de esta enfermedad y actualmente afecta a 50 millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, sigue siendo una gran desconocida para la mayoría de los mortales. Por eso, cuando vivenciamos directa o indirectamente una crisis epiléptica, ante nuestro desconocimiento aparece el miedo. Miguel es usuario de Utrillo, una asociación con un objetivo muy claro: la integración en la sociedad de las personas con discapacidad intelectual. Aquí Miguel desempeña trabajos tutelados y realiza numerosas actividades. Padece epilepsia. Intenta llevar una vida lo más activa y feliz posible. Lo acompañan educadores que tratan de contribuir en la mejora de su calidad de vida. Nacho es uno de ellos. Se apunta a muchas actividades. Es alegre, le gusta hacer bromas. Araceli es madre de Miguel y lleva muchos años luchando porque su hijo pueda llevar una vida feliz y normalizada. Pero es muy difícil. Es un chico muy sensible. Es capaz de percibir cosas que otros no percibimos. El miedo que tengo es que en la crisis no la podamos controlar. Muchas veces la discapacidad intelectual no es la que pone los límites, sino la propia epilepsia y, lo que es peor, sus temores. No me atrevo pues a usar el móvil porque me puede dar una crisis. A ciertas cosas no ha podido ir. No hagas esto porque te puede dar una crisis y te puedes caer. Esto pesa mucho, no lo cojas porque te puedes hacer daño y caerte y al momento te puede dar una crisis. Les limita mucho, pero por la incertidumbre del momento en el que se van a producir esas crisis. A las crisis tengo miedo, solo. Casi nunca saben cuándo van a tener esas crisis. Y hay otras cosas que sí que se las limitamos nosotros, como por ejemplo el ir a la piscina, porque una crisis de esas en piscina podría ahogarse él y a los demás que lo atendieran. Para mí la epilepsia es un trastorno muy poco conocido. No te lo explican ni cuando estudias, ni cuando te preparas para trabajar. Me viene al momento y no me doy cuenta, me puedo caer. Cualquier evento desencadena una crisis. Él lo vive tanto todo, las alegrías como las tristezas le pueden llevar a desencadenarle una crisis. Que lleve la vida lo más normal posible, siempre con vigilancia. Que los que están alrededor sepan... Quitarle gafas, porque las gafas van que vuelan. Conteniéndote un poco, sentándose detrás tuyo, intentando que no te des golpes, apartando cosas que hay alrededor. ¿Me oyes? ¿Me oyes, Miguel? Espera, tranquilo. ¿Me oyes o no? Marta trabaja día a día en la asociación Utrillo como psicóloga. Conoce muy bien la epilepsia y nos la acerca a través de sus experiencias. Es una enfermedad neurológica que puede sufrir cualquier persona. Tiene un carácter crónico y en algunas ocasiones degenerativo. Es un trastorno que sufre el cerebro, en el que parte de sus neuronas emiten unos impulsos descontrolados en sus conexiones y produce sensaciones, movimientos, pérdida del conocimiento que son totalmente anormales. La mayoría de las personas piensan que las crisis epilépticas es una persona que se tira al suelo, se mueve con movimientos descontrolados y que echa espuma por la boca. Hay crisis que sí son así, que son crisis tónicas, en las que la persona está muy rígida y tiene movimientos muy bruscos de los miembros, pero hay otras crisis que pasan, por ejemplo, totalmente desapercibidas. Realmente la causa principal de la epilepsia no se conoce en la mayoría de los casos. Muchas crisis están causadas o favorecidas por determinados acontecimientos. Uno importante es el abandono de la medicación o una mala administración de la medicación, el consumo de alcohol y drogas, falta de sueño, exposición a estímulos concretos que te causan una crisis. Luego cada crisis es diferente y cada epilepsia también. Unas son generalizadas y otras son parciales. Las generalizadas son las que afectan a todo el cerebro, la descarga eléctrica, y las parciales afectan a una zona concreta del cerebro. Si esa crisis te afecta a la zona concreta en la que se te mueve el brazo derecho, pues tu crisis serán movimientos bruscos del brazo derecho. Si la crisis afecta a todo el cerebro, es generalizada, son las crisis que producen los movimientos de todo el cuerpo. Hay gente que pierde el tono muscular por completo, entonces se cae al suelo de repente
y no tiene movimientos bruscos. Otras personas que se quedan quietas tienen una ausencia de unos segundos y vuelve a recobrar el conocimiento. Yo no noto nada cuando me va a venir, no puedo avisar, no me acuerdo de lo que me ha pasado. Tuvo su primera crisis cuando tenía 2 años y medio. Estaba terminando de pasar la varicela y de repente empieza ta, 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 ta y se nos quedó como muerto. Nos fuimos inmediatamente al infantil y ya a partir de ahí ha sido todo un calvario. Afortunadamente va a un centro donde está muy bien atendido. Son bien majos, me tratan muy bien. Cuando iba al colegio, pues nos llamaban muchas veces cuando le daban las crisis. Tenías que ir a buscarlo rápidamente. Beatriz, amiga de Miguel, comparte trabajo y algunas aficiones comunes, como su pasión por el cine. Son usuarios de la Asociación Utrillo. Beatriz, además, tiene epilepsia. A ver, yo a Miguel lo conozco hace mucho tiempo, antes de estar aquí. Tiene mucho movimiento estando de pie y después pues se cae y van corriendo los educadores. Está tumbado en el suelo y se está moviendo todo el rato, que me da pena de que le haya pasado la crisis. Sé que Miguel va a tener una crisis por los gestos de la cara. Como ya estoy tan acostumbrada, ves que te sientes un poco triste. Siento algo, pero no sé el qué. Es una sensación que no sé explicar. Cuando me dan las crisis, pues sin más me duran 1 minuto y medio, 2. Hay veces que me dan las crisis por la calle y no necesito a nadie. Sin más. Las crisis de Miguel y Bea son totalmente diferentes la una de la otra. Las crisis de Miguel son crisis mucho más bruscas, más inesperadas, más repentinas, en las que tiene movimientos de los brazos y de las piernas muy fuertes, en las que descarga muchísima energía. Las crisis de Bea te da órdenes. Siempre están echando un ojo y te ayudan. Con los que llevan más tiempo te notas más segura porque los que entran no sabes tú cómo lo van a hacer. La recuperación de ambos normalmente suele ser buena y rápida y pueden continuar haciendo la actividad que estaban realizando. Bea, por ejemplo, sí que hay más veces que se queja después de dolor de cabeza. No es un dolor normal, es más fuerte. Cansada, con dolor de cabeza y ese día estoy fatal. Ella casi parece mucho más consciente. Ni siquiera me acuerdo que haya tenido una crisis. Si me duele mucho la cabeza, pues sí, no sé si me ha dado o no, porque no lo recuerdo. Los educadores tienen los recursos necesarios para enfrentarse a crisis epilépticas, sean del tipo que sean. Es una tarea compleja lograda a través de la experiencia compartida de unos y otros. La persona que te ayude Muchas veces es simplemente contener un poco, no agarrar. tiene que protegerte. Intentar que no te golpees la cabeza, Lo que hacemos es poner su cabeza entre las piernas. dejar que los brazos se muevan, que las piernas se muevan, que te vaya orientando una vez que tú hayas recobrado el conocimiento, que te diga dónde estás, quién es, qué te ha pasado, para que tú te sientas más seguro y después pues actuar según la gravedad de la crisis. Les cuesta mucho, por ejemplo, conectar con la realidad otra vez. Les preguntas, parece que han reaccionado y vuelve a darle la crisis y vuelven a perder el conocimiento, vuelven a empezar con los movimientos bruscos y vuelven a intentar recuperarse. Y a lo mejor esto se puede repetir durante varias veces. Una crisis para ellos es un desgaste importante, entonces se les nota que están cansados. Y lo que sobre todo hacemos siempre es registrar las crisis en un cuaderno individualizado de cada uno de los chicos. Ahí apuntamos a qué hora ha sido la crisis, qué día, quién le ha atendido, qué estaba haciendo antes, qué ha pasado después. Porque estos cuadernos a nosotros nos ayudan mucho para ver la evolución de las crisis a lo largo del curso o si esas crisis están relacionadas con algún acontecimiento que esa persona está viviendo en ese momento. Tenemos establecido un protocolo de actuación general que consiste principalmente en atender siempre a la persona en crisis, 2 personas. Dentro de ese protocolo tenemos unas partes concretas para cada uno de los chicos que sufren epilepsia. En este caso tenemos a 7 usuarios que la sufren y cada uno tiene una actuación diferente. Y lo que sí que hicieron desde la asociación fue también intentar que viera esas crisis. Entonces, que viera cómo se producían, para ver cómo respondían los otros educadores, para yo aprender. Con el cuaderno de Miguel, hace un par de años, observamos que las crisis habían aumentado, empezó a tomar una medicación, tuvo una recuperación muy buena y de repente empezaron a darle crisis muy frecuentes, muy seguidas y muy fuertes. Y con ese cuaderno observamos que había empezado a tomar la medicación y que era consecuencia, por ejemplo, de esa medicación.
Conocemos también a Alberto, otro de los educadores que trabajan en Utrillo. Tiene mucha experiencia y la comparte con Nacho y con el resto de personas que trabajan en la asociación. Llevo 5 años atendiendo crisis epilépticas. En esos días que esa persona puede estar más nerviosa o tiene cierta preocupación, también estar un pelín más alerta en el día a día, ser capaz de estar atento a que pueda darle una crisis, pero sin estar tampoco agobiándolo y desde una normalidad, que quizás eso al principio era lo que más me costaba, ¿no? Que Miguel a veces parecía yo su sombra y pobrecillo, ¿no? Y no es así. Aprendes a vivir con normalidad el día a día en el taller. Subiendo a un autobús, a veces cruzando un paso de cebra. En un autobús de línea aquí en Zaragoza, volviendo de una exposición. Fue una situación un poco tensa, tanto por la gente del autobús que no sabe muy bien cómo reaccionar. Se pone un poquito nerviosa. Los compañeros de Miguel, al ver a las personas de alrededor ponerse nerviosas, se ponen más nerviosas. En este caso estaba yo detrás porque sí que intento quedarme más o menos cerca por si acaso. Acabó pronto la crisis y pudimos bajar. Se armó un poco una ahí en el autobús porque la gente, claro, no sabe muy bien eso cómo gestionarlo. Mi primera crisis fue curiosa porque en este caso fue de Bea y ella me dio órdenes. En plan, Alberto, o sea, chillando mucho, que se entera en todo el mundo, y ya pues me atienden y ya pues nada, no sé nada más. Con voz elevada me dijo que se apartara todo el mundo, que solo me quedara yo, y mientras estaba a su lado observando la crisis, porque no había que hacer nada más, me dijo cuenta. Al minutillo y medio así acabó y ella avisa además y me dijo ya. Después veo y digo, ¿y Alberto qué hace aquí? En esta crisis yo ni siquiera pensé que le iba a dar una crisis. Cuando tose también suele ser un indicio de que se le está pasando. Cuando aprovechamos para preguntarle, para ver si reconoce quién es el que está detrás suyo apoyándole en la crisis. Si no contesta, normalmente quiere decir que esa crisis no ha terminado. En el caso de esta crisis tosió varias veces, parecía que se le pasaba, pero luego siguió. Que son crisis convulsivas tónico-clónicas, en las que Miguel pierde el conocimiento, entra en un estado de rigidez absoluta. El estimulador del nervio vago es un tratamiento quirúrgico para la epilepsia, que lo suelen utilizar las personas que son resistentes a los medicamentos, como es el caso de Miguel. Es un aparato que tiene 2 sensores, un estimulador del nervio vago y un generador de descargas que se lo instalan aquí debajo de la piel en el pecho. Miguel lleva una pulsera, que es un imán, entonces ese aparatito genera unas descargas. Si esa descarga coincide cuando a Miguel le está dando la crisis, para la crisis. Se le pasa desde arriba hacia abajo por un implante que tiene en el pecho. Y así conseguimos en algunas ocasiones que la crisis pare. Este tratamiento es efectivo entre un 20 y un 40% de los casos. Tenía un tipo de dilatación en la base del cerebro, probablemente le vinieran de ahí, que no era operable, pero que sí que iban a intentar ponerle un estimulador del vago. Ha sido un avance, han disminuido las crisis, algunas se las podemos controlar. Generalmente cada 6 años hay que cambiar la pila. Pues deseo que no me dé una crisis para estar muy bien. Me canso de tanta crisis, quiero que se me quiten. Y no hay de ninguna manera. Con toda la pastilla que tengo y tanto de todo, no me hacen nada. Es fármaco resistente, no hay ninguna que le funcione bien. Me jode que me den crisis y punto. Se ha comprobado que en algunas formas específicas de epilepsia, el tratamiento psicológico contribuye al control de las crisis e incluso a la curación del enfermo. Pues las personas con epilepsia aquí en el centro no siguen un tratamiento psicológico específico como tal para tratar su enfermedad. Sí que forman parte de tratamientos y programas más generales, de habilidades sociales, de mejora de la autoestima, de inteligencia emocional, programas de inclusión social, ocio activo. Hay veces que hay que trabajar con una persona para que sea capaz de afrontar su miedo a exponerse a una situación que previamente le ha generado una crisis epiléptica. Hay que trabajar con ellos determinadas obsesiones, como en el caso de Miguel, para controlarlas y gestionarlas. Ya no sé si tratas tanto la epilepsia, si no tratas esa obsesión, porque al final esa obsesión es la que le genera estrés y malestar y además un ataque. Miguel sufre crisis periódicas, muchas veces pues por sus pensamientos, sus obsesiones, determinados acontecimientos, entonces no podemos determinar si
Sufre menos por el aparato, sufre menos por la medicación, sufre menos porque la ha controlado esas obsesiones. Está obsesionado con las cosas. La familia hay que apoyarla para que estos chicos puedan hacer actividades como el resto de personas sin epilepsia de su edad. Este tratamiento se aplica siempre en combinación con el farmacológico, que sigue siendo el tratamiento prioritario. En las crisis reflejas, que son generadas por estímulos muy específicos. Son más raras este tipo de crisis. Imágenes, luces, flashes de las cámaras. Esa persona, cuando está expuesta a ese estímulo, le puede provocar la crisis. Por música, por sustos y por ideas recurrentes y pensamientos obsesivos que al final pueden generar y desencadenar en una crisis epiléptica. El tratamiento quirúrgico de la epilepsia queda reservado a los casos intratables. La razón de ello es que existe un gran riesgo de que el paciente quede con graves secuelas neurológicas, entre las que se destacan posibles alteraciones motoras y trastornos del lenguaje. Para mí lo más duro ha sido su primera crisis y el asumir que la medicación no funciona y que tenemos que seguir llevándola. Encontrar el punto medio entre cuidado y autonomía no siempre resulta sencillo. Intentando ir los tres siempre y luego en casa pues las puertas siempre abiertas, a cualquier ruido que oímos. Miguel, por ejemplo, bañarse, hay que estar muy pendiente porque le han dado muchas crisis en la ducha. También le han dado muchas crisis comiendo. Él no ha podido llevar una vida normal. Nunca he tenido una lesión durante una crisis. Alguna pequeña contractura, sí que alguna vez que su cabeza pues te golpea por los movimientos, nada grave. Plantearte, hoy podemos hacer esto y se hace. Y hacemos planes y se pueden deshacer pues con toda la facilidad del mundo. Si una crisis no se le pasa o con el imán no se le pasa, hay que meterle una medicación que va en una jeringuilla entre los dientes y el carrillo, porque la boca la tiene totalmente cerrada, y esperar a que haga efecto. Siguiendo en el marco de romper falsos mitos, diversos estudios han demostrado que no hay relación causal entre el padecimiento de la epilepsia y la conducta agresiva o antisocial. Por otra parte, desde la perspectiva psicológica, debemos cuidar las relaciones afectivas. Si estas son importantes en cualquier grupo, mucho más en familias en las que se dan trastornos relacionados con la epilepsia. De igual modo, debe existir un acuerdo entre familiares y educadores que garantice un trato adecuado a las circunstancias de cada persona. Y si es posible, alejarnos de la sobreprotección. No se van a tragar la lengua nunca. Lo que sí que hay que hacer es poner a la persona en una posición de seguridad, si es posible, tumbada. Principalmente la de meterles algo en la boca. Esa nosotros nunca, además no sé cómo les van a poder meter, porque mi hijo es imposible. Lleva la boca totalmente cerrada. No se les debe dar ningún tipo de medicación, ni ningún líquido, ni ningún alimento durante la crisis. Hasta que no estamos seguros de que la persona recobra el conocimiento por completo, no se les puede dar nada para ingerir. Las personas con epilepsia tienen que tener unas horas de sueño concretas. Pueden salir una noche de fiesta, trasnochar, irse de marcha, que no les va a pasar nada. Salir con los amigos solas sí que es algo. No es recomendable que viajen en el asiento del copiloto. Si las crisis que sufren son crisis muy violentas, es mejor que la persona vaya en el asiento de atrás, sobre todo para evitar posibles accidentes. Intentar normalizarlo lo más posible. Deben y tienen que hacer deporte, y si es en equipo, muchísimo mejor. Siempre según las posibilidades de cada una de las personas. Una persona que estaba en el bar se acercó para preguntarnos si le metía los dedos en la boca para que no se tragase la lengua. Claro, nosotros le dijimos que si quería conservar los dedos, no, porque en una crisis los movimientos son muy repentinos y puede cerrar la boca de golpe. Lo que me gusta más es así utilizar la tablet, escuchando música. Una persona tiene una epilepsia fotosensible a las luces, evidentemente no lo podrá hacer. El resto de personas pueden usar el móvil, jugar con el ordenador, jugar con la consola, como el resto del mundo, siempre y cuando respeten las horas de juego y no lo hagan en exceso. Yo tengo 2 nietas, ya saben que su tío está enfermo y que a veces le pueden dar crisis, y entonces cuando ellas ven que le va a dar una crisis, ellas se van, pero lo ven normal. Las muertes súbitas por asfixia durante una crisis aislada son excepcionales en crisis nocturnas, y la causa más habitual de la asfixia es el ahogamiento con la almohada o el vómito. Cuando se acuesta,
es sacar una cama que tenemos debajo, si hay una crisis y revolotea, que se amortigue el golpe. Las lesiones mortales no se suelen producir por la mera caída al suelo, sino al caer desde cierta altura, por ahogamiento al caer al agua o por accidentes de tráfico o laborales. En realidad, las lesiones producidas durante la crisis al golpearse contra el suelo o contra objetos contundentes con bordes o aristas suelen ser de carácter leve y no deberían alarmar más que los que se producen en el resto de personas por otras causas, como golpes en deportes o caídas. Quiero que investiguen la epilepsia. Que hubiera una unidad de epilepsia en la que estuvieran los neurólogos, los psicólogos, los psiquiatras, docentes, padres, cuidadores, que hubiera un montón de gente y cada uno puede aportar mucho, mucho. Y entre todos juntos se podría avanzar, porque no hay una epilepsia sola, hay muchas clases de epilepsia. La epilepsia es una enfermedad compleja, pero como ellos mismos piden, ante todo, mucha calma. Mantén la calma, necesito tu apoyo. Pídele las gafas, que te las ha guardado. Wish I could sometimes see through those eyes again. See that nothing really matters but to love and have fun. Pues ante una crisis hay que tener calma y frialdad. Sobre todo mantener la calma uno mismo, porque si tú eres capaz de mantener la calma, los compañeros de Miguel, de Bea, de quien le suceda la crisis, lo van a saber llevar mucho mejor. Pues yo creo que es muy importante que todo el mundo sepa que ante una crisis epiléptica se hace más guardando la calma. O apechugas o te hundes. Cuando me da una crisis necesito que mis compañeros avisen a los educadores. Yo quiero quitarme todas las pastillas y a ver cómo estoy, si no me dan crisis o qué. Normalmente salimos los 3, pero ese día, bueno, pues salimos los 2. Le dio una crisis de las fuertes y caímos los 2 al suelo. Con el gravamen de que yo en la caída pues se me rompió una vértebra y se me aplastó. Nos levantamos y conseguí traerlo a casa, incluso conduciendo.